En el año 2020 se encontró que más del 60% de gerentes y directivos pertenecientes a las empresas más grandes del Perú provenían de los colegios tradicionales de clase alta. Sin embargo, estas instituciones solo son un porcentaje minúsculo dentro de toda la educación peruana. ¿Cómo es esto posible? Una hipótesis es que en el Perú el éxito laboral depende en gran medida de la escuela a la que uno atiende y sobre todo a los espacios de socialización cerrados que se derivan a partir de ella. Veamos cómo. En las escuelas privadas tradicionales de clase alta, la calidad educativa es superior. El profesorado tiene más calificaciones, se cuenta con programas de intercambio, incluso la posibilidad de realizar el bachillerato internacional. En general, una educación que facilite el ingreso sin dificultad a universidades de primer nivel en el Perú o en el extranjero, y que a la vez aumenta las posibilidades de conseguir un puesto alto en las grandes empresas. Como verán, esto en sí no es un problema. Incluso ser exitoso dentro de estos campos académicos requiere esfuerzo, disciplina y pensamiento crítico que no todos están dispuestos a llevar a cabo. Sin embargo, hay algo que no estamos viendo. Entrar a este círculo educativo no es gratis ni público. Para poder acceder, uno debe provenir de cierto tipo de familia, cierto tipo de territorio, cierto tipo de cultura y entre otras cosas más. Por lo tanto, si es que queremos hablar de meritocracia y de esfuerzo, esto solo existe por unos cuantos. En un primer lugar, para acceder a estas escuelas se requiere de padres con capital económico suficiente como para pagar la prueba de admisión, la matrícula y la pensión mensual, que obviamente no baja de los 2.000 soles. Segundo, usualmente se requiere de capital social para mayores facilidades de entrada. Tener un tío, hermano, primo que haya estudiado o que tengas contactos en esa institución ya es un punto más para entrar. Tercero, tener el capital cultural suficiente. Por un lado, las pruebas de admisión usualmente van a medir la cultura general de los alumnos. En otras palabras, aprendizajes que los niños adquieren solo si tienen padres con cierta base académica. Y las entrevistas a los padres requieren siempre de la presencia de ambos para mayores posibilidades de matrícula, lo cual impone una barrera a familias monoparentales o alternativas a la tradicional. Ahora, si bien todo esto ya es un determinante sumamente alto al hablar de éxito laboral, no basta con solo tener el capital suficiente para ingresar a una escuela tradicional de clase alta y solo ser bueno en ella, sino también, y como lo mencioné en un inicio, participar en espacios de socialización cerrados que derivan de las escuelas. Veamos, ¿qué es un espacio de socialización? Principalmente todo lugar físico o virtual donde las personas producen y adquieren representaciones, apreciaciones y prácticas similares. Por ejemplo, un salón de clases. Sin embargo, en sociedades desiguales como la limeña, predominan espacios de socialización con alta homogeneidad interna y distanciamiento de otras clases sociales, como por ejemplo playas privadas, clubes privados, discotecas casi exclusivas o espacios con un alto costo de entrada, lugares donde parece que todos se conocen, ya que en realidad la mayoría proviene de clases sumamente similares. Esto evidentemente facilita la atracción entre homónimos, al punto que las personas tienden a ser amigos y parejas de personas sumamente iguales a ellas en términos culturales, sociales y económicos. Y ahora, ¿cómo funciona todo esto para complementar el éxito laboral? Según el sociólogo Pierre Bourdieu, estos espacios permiten acumular capital cultural y social, es decir, conductas, simbolismos, pensamientos y contactos que tienen valor para la sociedad en su conjunto y a los cuales otros grupos no pueden acceder. Por ejemplo, para entrar a un trabajo es muy probable que las personas lo consigan mediante recomendaciones de familiares o conocidos, incluso por la herencia simbólica que puede traer consigo el apellido del padre, o incluso por la forma en que las personas son percibidas dentro de una sociedad. Veamos un caso específico. En el año 2015, la Universidad del Pacífico realizó un estudio donde entregó más de 3.800 CVs a empresas que requerían trabajadores profesionales, técnicos y no calificados. Todos los CVs tenían las mismas calificaciones y habilidades dependiendo del puesto. Sin embargo, hubo una diferencia. Unos postulantes eran blancos y de apellido anglosajón o europeo, como por ejemplo Stiglitz o Watson, y otros eran afroperuanos, con apellidos como Uribe o Galiquio. Pasadas unas semanas, se encontró que aquellos postulantes blancos tenían una mayor tasa de respuesta que los afroperuanos en cuanto a empleos técnicos y profesionales. Esta diferencia fue tanta que por cada 10 currículos que enviaba un postulante de origen blanco, un postulante de origen afroperuano debía enviar 16 CVs para tener las mismas chances de acceder al mismo puesto. Cuando se les preguntó a los reclutadores por qué esta tendencia de contratación, muchos respondieron que simplemente tenían una intuición de que uno era mejor que el otro. Quizás no eran necesariamente racistas, o al menos no eran conscientes de ello. Esta preferencia basada en una expectativa inconsciente
no una intuición. Se fundamenta en lo que Bourdieu explica como hábitos. Un sistema de representaciones, apreciaciones y prácticas casi inconscientes que el ser humano reproduce dentro de un campo específico, entendiendo ese campo como un espacio de competencia entre actores, como puede ser el trabajo, como puede ser la escuela, o como puede ser un restaurante. Es por ello que el capital que más se transfiere entre las élites limeñas y que tiene mayor prestigio es el cultural. Esto se observa en cómo uno se viste, cómo uno se mueve, cómo uno habla. En sí, cómo uno modela su cuerpo para cumplir las expectativas de un estándar dominante. Para que se entienda mejor, voy a dar otro ejemplo. En su libro titulado Lima Freak, Juan Manuel Robles, un periodista y cronista peruano, nos introduce a la famosa escritora de libros de etiqueta social, Frida Holler. Holler actualmente dirige una escuela donde niños, niñas, jóvenes y adultos aprenden a cómo vestirse, cómo comer, cómo saludar, cómo dar regalos, literalmente cómo vivir su vida de acuerdo a modelos dominantes que usualmente las élites tienden a reproducir. Pero ¿cómo esto influye en el éxito laboral? Según Holler, hace muchos años, una empresa la llamó para resolver un problema de contratación. 3 postulantes, los 3 con aptitudes y habilidades similares. Pero los reclutadores no sabían cómo decantarse por uno. Entonces, decidieron que la mejor forma de hacerlo era con una cena grupal. Aquel que mejor comiese, conseguiría el puesto. De esta manera, todo aquel que revolviera la comida con el tenedor, ponga el cuchillo sobre el tenedor al terminar o ponga los cubiertos sobre la mesa una vez que los haya levantado, perdía puntos para ingresar a la empresa. Una prueba totalmente ridícula, pero sobre todo discriminante para toda aquella persona que nunca tuvo acceso a un restaurante que tiene más de un tenedor o donde las personas comen con manteles encima de las piernas. Sea esta historia real o no, el mensaje que se comparte es que se debe comer bien, te tienes que vestir bien, tienes que hablar bien, y ese modelo de bien se debe aprender, y parece que hay quienes ya lo tienen desde que nacen. Ahora, todo lo que he mencionado no son absolutos. Todo esto no significa que las personas de clases bajas y medias no puedan acceder a la dirigencia de las más altas empresas, ni que esto sea el objetivo de vida de toda persona para definir el éxito laboral. Esto tampoco significa que si eres de clase alta es un pecado que vayas a tu casa de playa, ya no puedes ir a un club privado, debes alejarte de tus amigos. No, no estoy diciendo eso. Las dos ideas con las que quiero que se queden son las siguientes. Por un lado, que la meritocracia en la sociedad limeña y peruana no es totalmente real. Y por otro, que existen mecanismos ocultos que permiten la reproducción de élites en la sociedad. Al omitir barreras sociales, económicas y culturales que favorecen a ciertas clases sociales y terminan excluyendo a otras, estamos siendo cómplices de discursos que son individualistas, donde supuestamente todos estamos compitiendo en igualdad de condiciones, donde el éxito depende de cada uno y donde uno debe fingir hasta ser lo que aspira a ser. Es momento de crear espacios de democratización social, de democratización del conocimiento, mecanismos de redistribución económica y reconocimientos culturales de conductas que son ajenas a este estándar. Solo así tendremos sociedades más equitativas y más libres. ¿Y ustedes qué opinan? ¿De qué forma se da la meritocracia en nuestra sociedad? ¿Qué otros patrones culturales o sociales conocen?